Bueno, está con nosotros la licenciada, espero decir bien, no, la doctora Nayara Serrano, ginecóloga y sexóloga, en línea y en visión. Doctora Serrano, Duilio Porero y Gabriel Álvarez, la saludamos para LB11. Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, muchas gracias por atendernos, doctora. Un placer contar con usted, muchas gracias. Por favor. Bueno, el tema, usted es ginecóloga y sexóloga, y el tema que queremos proponer esta mañana es, atención a la gente que paren el auto, dejen la computadora un ratito, porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con la tercera edad, pero sobre todo con el sexo en la tercera edad. Doctora querida, ¿cómo es el tema del sexo en la tercera edad? Cuando ya esa gente se empieza a poner mayorcita y hay un montón de mitos, tabúes o verdades que se generan alrededor de este tema. Así es. Bueno, en realidad lo primero que tenemos que interpretar es que si tuviésemos que dividir las edades o las etapas de la vida, va a Ujú. estar atravesado por una cuestión hormonal, una cuestión biológica. Entonces, un poco eso es lo que hace que diferenciemos el sexo o la etapa sexual en estos distintos momentos. Pero no dejamos de ser la misma persona o la misma esencia de persona que éramos. Entonces también tenemos que entenderlo desde esa mirada. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. Que no es que uno a los 49 es de una forma y exactamente a los 50 es de otra. Eso tenemos que entender que es totalmente dinámico y que no en todas las personas va a ser igual. Lo que sí sabemos es que antes era un tema que se creía que las personas de mayor edad no tenían encuentros sexuales o tenían muy pocos encuentros, que tenían poca frecuencia, que era un tema que ya se había dejado, que era como, bueno, listo, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y ahora nos encontramos más desde otro lugar. Ujú. Y hoy esto está cambiando. ¿Por La qué está realidad es que cambiando esto? estamos continuamente de manera dinámica, haciendo Ajá. cada vez más cosas, tanto las mujeres como los varones, empezamos a querer cuidarnos más, tenemos más información, queremos tener más novedades, y entonces todo eso nos van atravesando en las distintas etapas. Ujú. Y nos pasa, a diferencia de cuando somos jóvenes, que si bien hay una caída hormonal, que eso puede estar influenciando el deseo o el accionar del encuentro sexual, también estamos en otro momento de nuestra vida, entonces de pronto tenemos otro diálogo con nuestra pareja o de pronto tenemos otros tiempos que nos pueden llegar a jugar a favor. Hoy en día tenemos que interpretar que las edades no son un límite a la hora de encontrarse o tener sexo. Esta caída hormonal que hacía referencia, doctora, ¿se puede paliar en este tiempo donde la medicina y la ciencia ha avanzado tanto o es una cosa que depende de cada persona? La realidad es que biológicamente hay modificaciones y eso la Ujú. ciencia lo entiende y no pretende que no suceda. Lo que sí hacemos desde nuestro lugar es mejorar la calidad de vida desde distintos aspectos. Ujú. No solo existe una opción hormonal o un tratamiento médico, sino una manera mucho más integrativa de ver la salud biológica. La alimentación, la actividad física, el cuidado de la salud emocional, el descanso llevan a que, a medida que crecemos, si bien biológicamente van a haber cambios, nosotros nos adaptemos mucho mejor a esos cambios, que quizás en otro momento que no empezábamos de manera precoz a una conciencia del cuidado del corporal o del cuidado de la salud emocional y Ujú. llegábamos a determinadas edades como entendiendo que, bueno, esto es lo que me tocó y es lo que hay. Entonces, sí, la respuesta sería, podemos desde un lugar médico modificar ciertas características, tanto personales, biológicas como externas que vivimos, para ayudar o mejorar en el enfoque sexual. Las personas, hablando de salud emocional, que hizo una referencia recién entre tantas otras que dijo, eh, Fundamental. claro, es fundamental la salud emocional. En este tiempo tan complicado, la gente, inclusive las personas mayores se empiezan a sentir como anuladas o inservibles, o no sé cómo llamar esto, ¿no? ¿Cómo manejamos eso? Bueno, yo creo que en realidad todo depende del tipo de vida que tenemos, el contexto en el que nos encontremos, el momento en que estamos con nuestra pareja o con uno mismo inclusive. Entonces eso es importante poder hablarlo, tener espacios en donde yo pueda conversar, sacarme dudas, plantear temas y no esto de que no, de esto no se habla o no encuentro con quién hablarlo.
Eso es fundamental. Después entender que la sexualidad está absolutamente atravesada por el deseo y el deseo se va a generar en cuanto esté conectada con un algo. Hablemos de cualquier cosa. Tengo deseo de tomar algo calentito, pero porque estoy entendiendo que mi cuerpo es lo que necesita en este momento porque, no sé, tengo frío y entonces prefiero tomar algo calentito. Entonces, aquí tenemos que entender que para poder conectar desde el deseo, también ese contexto de vida que nos rodea tiene que estar un poco enfocado en que nos permitamos esto. Por eso hablo tanto del cuidado de la salud emocional. Hay veces que tenemos un momento de vida muy complejo por las características que fuese, que no nos permiten poner ese espacio o generar ese foco. Y en otras oportunidades uno llega a determinadas edades y dice, bueno, lo que está, está, los hijos crecieron, el trabajo ya está estable, estoy acomodada, con mi pareja tengo, no sé, tengo una línea de conversación muy ya preestablecida y entonces ahora empezamos a probar cosas nuevas. O sea, tenemos las dos aristas de la misma cara, ¿se entiende? Bien, totalmente. Doctora, ¿esto es tan igual para el hombre o para la mujer en esta tercera edad? ¿Y cuándo comienza la tercera edad? Esa es la otra pregunta que muchos se hacen. La realidad es que sí, en ambos sexos la modificación biológica y hormonal va a estar. En la mujer puntualmente lo que sucede es que los ovarios empiezan a modificar su producción ovárica de hormonas. Entonces esto va a estar muy, muy marcado, sobre todo por la caída del estrógeno, y vamos a notar modificaciones, tanto físicas, corporales, en esto del deseo, en relación a la lubricación, etcétera. Pero en el hombre también sucede. Si bien el hombre puede continuar teniendo erecciones hasta edades mucho más avanzadas, incluso eyacular, también sucede que biológicamente no es el mismo cuerpo. Entonces, la verdad es que lo óptimo siempre es la consulta con el gine de cabecera en el caso de las mujeres y con el urólogo de cabecera en el caso de los varones. Y con respecto a la edad, bueno, esto también es algo como muy dinámico, va cambiando. Antes, quizás cuando la expectativa de vida era menor, hablábamos de alguien muy mayor cuando tenía 60 años. Y hoy en día, los 60 años, te diría que es casi como una etapa más de la vida. Un adolescente. Imagínate, antes la maternidad era a los 18, 20 años, entonces a los 60 todos éramos abuelos. Hoy en día la maternidad se acerca más a los 40, entonces a los 60 no todos los que tienen hijos o los que fueron abuelos lo van a hacer a esa edad, ¿se entiende? Claro. Entonces, bueno, eso se va prolongando un poco también, pero en cuestión biológica o en cuestión etaria, sabemos que hay una modificación alrededor de los 50 años. Gaby, querido. Sí, doctora, consultarle si una pareja quizá necesite aprender nuevamente a tener sexo luego de esa etapa en la vida. Sí, yo creo que todos aprendemos a todo el tiempo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No sé si la palabra es aprender, pero incorporar cosas todo el tiempo, por supuesto. De hecho, nosotros antes hablábamos como del sexo en sí y no sé si ustedes, no sé qué tan contemporáneos son a mí en la edad, pero cuando yo era chica hablábamos de lo que era la previa. Era tener previa en el sexo y después tener el sexo propiamente dicho. Y hoy en día ese concepto está cambiando por completo. Ya no existe una previa. Ahora todo es el encuentro sexual. Quizás tu encuentro sexual sea solo con besos, quizás el tuyo sea solo con masturbación, quizás el de otro sea solo sexo oral y quizás el otro tenga un poco de todo. Pero no es que hay una etapa del encuentro en donde es antes y otra después. No, eso ya es un encuentro sexual. Muchos se deben preguntar, doctora, si es mejor el sexo en la etapa de la juventud o esta etapa de la tercera edad. ¿Qué dice la gente, qué dice la experiencia de los pacientes que llegan a consultarla? Mira, yo te puedo decir que lo que yo creo, y esto es algo muy personal, es que como en todo, creemos más de lo que es. O suponemos que las cosas son de una manera y no siempre son así. La consulta en la mujer joven, hablo de la mujer porque lógicamente yo soy médica y ginecóloga, pero en la mujer joven, por modificaciones en su deseo sexual, por falta de deseo sexual, por ausencia de encuentros sexuales, es mucho más frecuente de lo que uno cree. De hecho, te diría que es más frecuente la consulta en sexualidad en mujeres jóvenes que en mujeres de tercera edad. Y no porque no lo tenga la tercera edad, sino porque ya en este momento de su vida se encuentra desde otro lugar y la mujer joven está tan
ensimismada en todo lo que tiene que hacer, en todas sus responsabilidades, en su trabajo, en sus proyecciones para estudiar o en sus ocupaciones o en hacerse cargo de una casa o tantas cosas que están sucediendo hoy en la sociedad, que muchas veces esa mujer de 20, de 25, de 30, que hormonalmente no tiene modificaciones, sí las tiene por su contexto de vida. ¿Es cierto que, digamos, la calidad sexual en la mujer empieza después de toda esta etapa que estás diciendo, el trabajo, la casa, la crianza de los niños, lo que sea? ¿Empieza después, 30 y largos, 40 para arriba? Y depende, a ver, no sé si hay como un estándar porque dependerá del tipo de personalidad y del tipo de vida que tenga esa mujer. Pero sí es verdad que empezamos a tomar una conciencia y recordemos que el primer órgano sexual es el cerebro. Esto es algo como que es muy importante resaltarlo siempre, porque uno creería que entonces solamente lo comandan las hormonas y no. No es así, ni tampoco es un órgano biológico el que comanda el sexo. No son los ovarios, no es la vagina, no es ningún órgano sexual, sino es el cerebro. Bien. Por lo cual, dependerá de tu contexto de vida, de tus objetivos, de tus intenciones, cómo vas a manejarlo a esto. Porque, de nuevo, para poder tener líbido o deseo en algo, tengo que tener enfoque en eso. Y quizás hay personas de 18, 20, 25 años que están en su mundo absolutamente despreocupadas, viviendo la vida loca, y quizás hay personas de 20 años haciéndose cargo de muchas más cosas de las que deberían. Entonces eso también va a tener repercusión en el sexo. Cuando dijiste viviendo la vida loca, no sé por qué me vino Shakira a la cabeza, que canta todas las canciones de ese tema. Bueno, Gaby. Pero mirá Shakira. Claro. Mirá la edad que tiene Shakira, mirá el momento de su vida en el que se encuentra. Ya está separada, tiene sus hijos, claro. Está totalmente empoderada y uno no pensaría que Shakira ya está grande. Nada, todos queremos a Shakira, te digo. Exacto. Doctora, ¿hay utilización de juguetes sexuales en esa edad? Sí, totalmente. Obviamente que no podemos generalizar ni decir que todas las parejas sexuales van a tener el uso de juguetes, porque esto no es verdad. Pero cada vez más se está intentando probar cosas nuevas, conocer, implementar artículos. Hay de todo. Yo siempre digo, hay tanto como para el gusto. Entonces, eso también es importante. Si nosotros no comemos ninguna comida diferente durante los siguientes 5 años, probablemente hay muchas comidas que nos estamos evitando de probar y que quizás sí nos gustan. Bueno, aquí pasa un poco lo mismo. Es una conversación, es un diálogo, tiene que ser un acuerdo en la pareja, por supuesto, pero muchas veces vienen con la intención de, bueno, doc, quiero asesoría o quiero empezar a averiguar sobre el tema. Y generalmente siempre se comienza de menos a más y progresivamente se van incorporando distintos artículos. Bien. ¿Qué todo pasa? Un tema. Sí, exactamente. La última, al menos de mi parte, Duilio. Doctora, ¿qué pasa con el tema de la madurez, no? ¿Permite a lo mejor desprenderse de ciertos mandatos que a lo mejor condicionaban un poco la sexualidad en la juventud de los baby boomers? Yo creo que sí y también creo que no. La respuesta es como bastante ambivalente. Ya, vamos a pensarlo de esta manera. De nuevo, ¿cuántas adolescencias o cuántas juventudes de 18, 20, 22, 25 años están lo suficientemente conscientes de su contexto de vida? No todas, algunas sí y mucho, incluso de más de lo que deberían, y otras no terminan de entender el momento cultural, el momento económico, el momento social, el momento de vida que estamos atravesando. Lo mismo nos sucede a una determinada edad, a los 50, a los 60 años. ¿Cuántas de estas personas a los 60 ya están acomodadas, tranquilas, su trabajo es una rutina, se encuentran donde quieren estar? Muchas, pero también cuántas de estas están en una crisis, pensando, yo a esta edad estoy trabajando de algo que a mí no me hace feliz, llevo 20, 30 años trabajando de esto y no es el lugar en donde quiero estar, no es el tipo de vida que quiero tener. Entonces, ese cimbronazo puede afectar en cualquiera de las etapas. Pero sí es verdad que hay un momento determinado, que es cuando se habla del nido vacío, que es que en la maternidad y en la paternidad en ambos sexos, hay como muchas ocupaciones en relación a la casa, al trabajo, al dinero, a los hijos, y llega un momento donde esos hijos crecen y muchos logran vivir la vida como, bueno, por fin llegó mi momento, estoy desprendida de eso y me ocupo un poco más de mí. Eso Perfecto. Sí está pasando también. Bueno, lo último, Rocío nos está dejando un mensaje, dice, ¿la salud del piso pélvico, pregunta, influye en el deseo sexual?
No, a ver, la salud, vamos a interpretar la pregunta. Salud del piso pelviano. Esto tiene que ver con una cuestión anatómica, muscular, que habla de el sostén de los músculos pelvianos. Es fenomenal, es importante. Por supuesto que de acuerdo a la edad la tenemos que trabajar. Es como los músculos del brazo, que si no los trabajamos se van a ir atrofiando y van a ir perdiendo fuerza. Los músculos de la zona pelviana también. Pero de nuevo, ¿es lo mismo anatomía que deseo? No. Bien. Acordémonos que el deseo va principalmente trabajado por el cerebro y por el tipo de vida que tenemos y por el enfoque que le damos. Entonces, si bien hay, yo hablaba al principio, hábitos alimenticios, actividad física, suplementación, que nos van a mejorar nuestra calidad y que nos van a permitir llegar a una determinada edad en mejor estado, el deseo sexual va comandado por uno y por el contexto y por el objetivo y el foco que le doy en esto, ¿se entiende? Bien. Bueno, la saco de la seriedad y le pregunto, ¿es cierto que duele tanto la cabeza? Y bueno, hay gente que le duele la cabeza, hay gente que está cansada, hay gente que tiene gastritis, hay de todo. Doctora, un placer haber charlado con usted, como siempre, un gran gusto. Gracias Es un tema... también, y gracias por visibilizar este tema también, que para mí es tan natural y que a mí me parece muy importante e interesante poder Claro, conversarlo, sí, sí, pero sí. que aún así todavía hay gente que siente mucha vergüenza o mucho tabú y que considera que estos temas no son para abrirlos en la mesa de manera fácil, entonces esto también permite dar un espacio. Me encantó, me encantó. Nayar, un gran cariño, gracias, muy amable. Gracias.